despacito. ¿Cómo estamos? Bendecidos. ¿No están bendecidos? Hoy los veo muy así como somnolientos. ¿Será por el clima, que amaneció hoy el clima un poquito nublado? Quizás. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Pues vamos a... Híjole, en verdad es que Dios es bueno. El tema que voy a hablar hoy, todavía ahorita en la mañana le estaba preguntando, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo tenga que decir? Y el Señor me confirmó que sí. Voy a hablar acerca de las afrentas, porque sé, quizás el Señor conoce los corazones de muchas personas que quizás estén viviendo afrentadas en sus vidas. Quizás aquí hay mujeres que han sido afrentadas por el esposo, que viven afrentadas por la familia, que viven afrentadas por las circunstancias, por la sociedad, por qué sé yo, ¿verdad? Por la vida, porque a veces decimos, pues es que es la cruz que me tocó llevar, a veces pensamos quizás, y vivimos afrentadas una y otra vez. Y hoy vamos a hablar acerca de dos hermanas en la historia de la Biblia, que fueron tremendamente afrentadas. Y tristemente, lo más triste, y yo digo como lo más triste, es que fueron afrentadas por su propio padre, estas dos mujeres. Y me refiero a Raquel y a Lea. ¿Cuántas de ustedes no han escuchado esta historia de Raquel y Lea? Afrentadas por las situaciones de las vidas, afrentadas por las circunstancias, afrentadas por la que una tenía que la otra deseaba y la otra no tenía. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de Raquel y de Lea? Afrentadas por el esposo, porque el esposo amaba más a una que a la otra. Y siempre vivían estas mujeres afrentadas una a la otra, por una circunstancia que tristemente, una circunstancia que un tercero, el padre, las metió en esta circunstancia. Así que, pues, es una historia un tanto triste, es una historia un tanto controversial, pero es una historia que a veces muchas mujeres hoy en día viven en sus vidas diarias. Muchas mujeres hoy en día viven afrentadas ahí en sus hogares, acalladas, diciendo, es que no puedo salir de esta porque esta es la vida que me tocó vivir. Es la cruz de mi parroquia, ¿no? ¿Cuántas personas piensan así? Es la cruz de mi parroquia y pues aquí me tocó estar. Pero déjame decirte que Dios tiene planes asombrosos para cada una de nosotras. Y nosotros, porque también hay varones o hombres que puedan estar quizás siendo afrentados. No tan solo hablo de mujeres, quizás pueda haber varones que también sigan quizás estén siendo afrentados. Así que, pues yo te voy a invitar a que vayamos a la escritura, al libro de Génesis. Vamos a orar después de leer la escritura para comenzar el tema en esta mañana. Te invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 29, versículo del 1 al 30. Y cuando estemos ahí decimos un amén, gloria a Dios, y están transcritos en las pantallas. Amén, aleluya. Dice así la escritura. ¿Ya estamos todos ahí? Dice la escritura así en Génesis 29 del 1 al 30. Y yo te voy a pedir que lo leamos alternadamente para que ambos estemos conectados en la escritura y nadie se me distraiga, porque aquí el Señor nos va a hablar a todos de manera puntual. Y dice así la escritura. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. ¿Ustedes? Y juntaban allí los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, sí le conocemos. Y él dijo,
He aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. 10. Sigue diciendo, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Amén. ¿En qué me quedé? Perdón. 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas las cosas. Entonces Labán le dijo a Jacob, ¿por qué ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Amén, aleluya. 21 dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Venida la mañana, he aquí que era Lea y Jacob, venido la mañana, he aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Cumple la semana de esta y se te dará también a la otra, por el servicio que hagas conmigo por otros 7 años. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, a Bilha por criada. Esta frase, aquí en el versículo 30, donde dice que Jacob amó más a ¿quién? A Raquel que a Lea. Obviamente estamos hablando toda una historia de todo podríamos decir así, un tema familiar. En todas las familias hay temas, ¿verdad? Como siempre en todas las familias hay temas controversiales, y en esta familia existía un tema controversial, un tío que era tío de Jacob, pero era un tanto como mezquino, ¿no? Era como que un tanto medio abusivo, ¿no? Era como que un tanto medio, dice, le da un hombre enamorado, Jacob, enamorado de una mujer, obviamente iba a esa tierra a buscar esposa, mira a Raquel y la ve hermosa, él se enamora, se prende tremendamente de esta pastorcita, porque dice la escritura que ella era la pastora, dice la escritura que ella pastoreaba las ovejas de su padre, y entonces aquí pues Jacob pues dice, quiero unirme con ella, ¿qué tengo que hacer? Y el padre abusivo
abusivo y tramposo, porque así fue ese padre, abusivo y tramposo, le dice, sí, está bien, trabaja conmigo 7 años y te daré a mi hija. Pero el padre tramposo, ¿qué creen que hizo? Le dio a la otra hija. Yo no voy a decir aquí a la fea, porque no hay mujeres feas, sino a la menos agraciada. Vamos a llamarla así, ¿les parece? Porque yo veo, todas las mujeres somos hermosas. No, nos falta que nos demos una arregladita y somos lindas, quedamos. No, yo no voy a hablar aquí de mujer fea y bonita. Quizás Lea era una mujer menos agraciada. Era linda porque quizás tenía cosas lindas dentro de ella. A lo mejor no su semblante, pero quizás en Lea había otras cosas lindas, otras cualidades. Yo lo voy a poner así. Así que, pero la Raquel era muy figuradita, quizás muy bonita en cuanto a su semblante, en cuanto a su físico. Y quedó tremendamente prendido, enamorado de la bonita, de la que figuraba belleza. Entonces, pues vemos cómo se desenvuelve la historia, que de alguna manera el papá tramposo afrenta a las hijas. Y vamos a orar en esta mañana. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar para comenzar el tema. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablándonos a través de esta porción de la enseñanza. Vamos a tratar de sacarle todo, Señor, lo que tú nos quieras hablar, todo de lo cual tú nos quieras desafiar para que podamos entender cómo, a pesar de que muchas personas nos afrentan, tú nos amas y nos ves con ojos diferentes. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Yo te pido que cada palabra que salga de mi boca solo sea la necesaria para edificar a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que cada uno de tus hijos que están aquí presentes reciban el mensaje, Señor, como una semilla de vida que dé, Señor, alivio, abundancia a sus corazones y que traiga edificación a sus vidas, Padre. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. ¿Que no habíamos comenzado? No, era un preámbulo. Y bueno, pues podemos ver aquí a la historia de Raquel y Lea, una historia de dos mujeres afrentadas. Tú quizás podrás preguntarte, ¿sabes tú lo que significa una afrenta? ¿Sabes qué? ¿Cómo te lo vamos a decir? Bueno, estas dos mujeres, repito, afrentadas por la vida, peleándose una con la otra, ya lo dije hace un rato, por lo que una no tenía de la otra y la que una deseaba de lo que la otra no tenía. Dos mujeres afrentadas por la vida misma. ¿Pero qué es una afrenta? Bueno, te lo voy a explicar. ¿Qué es una afrenta? Una afrenta, pon atención, una afrenta es un agravio, una afrenta es una ofensa, una afrenta es un ultraje. ¿Te has sentido ultrajada? ¿Te has sentido ofendida? ¿Te has sentido en algún momento de tu vida agraviada o agraviado? Una afrenta es un insulto. ¿Te has sentido de alguna manera en tu vida insultada? Una afrenta es una burla. En algún momento de tu vida, querido hermano o hermana, ¿te has sentido burlada? ¿Te has sentido burlado? Una afrenta es una mofa. ¿Te has sentido que alguien se mofa de ti, se mofa de tu persona, de lo que piensas? ¿Te has sentido alguna vez que no te toman en cuenta? Bueno, pues esto es una afrenta, una mofa, un escarnio. Fíjense todos los sinónimos que representan las afrentas. Por eso es lo importante de que hoy podamos entender lo que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Una afrenta también es una vejación. ¿Te has sentido alguna vez vejada o vejado? Una afrenta es una vergüenza, una deshonra, una mofa. La palabra usada en el idioma original de la Biblia se traduce afrenta, es un término hebreo que se asocia con el verbo de cosechar o de recoger frutos. Les voy a poner un ejemplo, como por ejemplo, cuando tú y yo vamos al súper o al mercado, ¿cuántas de nosotros vamos al mercado? Si ves que vamos al mercado y vamos al tianguis, comúnmente las mujeres solemos ir al tianguis, ¿no? Y solemos ir a los lugares y está ahí, pase marchantita, pase güerita, ¿no? Están los marchantes. ¿Qué sucede cuando tú vas a un puesto de frutas? Para poder entender el significado de lo que significa afrenta.
Cuando tú vas a un mercado de frutas, escoges las más bonitas, ¿no es cierto? Tú escoges los jitomates más bonitos, más firmes, para que te duren para la semana, así siempre pensamos las mujeres. Para los aguacates, bueno, para que me dure para la semana, va a ver si este está para ahorita. Y somos así, ¿no? Escogemos las mejores frutas, escogemos los mejores aguacates, escogemos lo mejor. Y las que quedan, las que vamos echando allá y para atrás, porque esta está fea, esta ya tiene un punto negro, esta ya está toda aguada, esta ya está mayugada, las vamos descartando. Estas son frutas afrentadas, podríamos decirlo así, para poderlo entender, para que ustedes me entiendan qué es una afrenta. Esas frutas que quedan, que no escogemos, lo gachito del mercado, podríamos decirlo, lo gachito del puesto, esas son las frutas afrentadas. Eso es una afrenta. Para poderlo entender nosotros como que hablamos, que vamos al mercado y que hacemos ese tipo de cosas, esas frutas son afrentas justamente. Y justamente así se sentía Raquel, rechazada. Digo Lea, porque Raquel era la amada, Raquel era la deseada, Raquel era la hermosa, ¿no? Ay, mi Raquel, ¿no? El Jacob, respiraba por los poros de Raquel. Sin embargo, a Lea la afrentaban, a Lea la descartaban, a Lea la rechazaban. Podremos decir, o la idea es seleccionar frutas buenas y despreciar a las otras. Eso es afrentar, las que no sirven. De modo que podríamos decir que las frutas no seleccionadas son las afrentadas. También se usa la misma palabra para referirse al paso de dos estaciones, por ejemplo, entre el invierno y la primavera, ¿no? Cuando hay ese cambio entre el invierno y la primavera, podremos decir también que es como que pasa a la primavera, es salir de la afrenta del invierno y vivir, ¿verdad? Pasas de la afrenta, dejas de vivir de la afrenta podríamos decir de la primavera y pasas a la del invierno o viceversa. Así que pasar a la primavera es salir de la afrenta del invierno. Vivir afrentada, entonces, escucha, podría interpretarse como sentirse una fruta despreciada o vivir en un eterno y triste invierno. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres o cuántas personas no se han sentido así? Porque quizás, no sé, en el trabajo no te ascienden, porque quizás en el trabajo no eres útil, o no te hacen útil. Quizás tú te sientes así, despreciado o despreciada o desechada o qué sé yo. Así que vamos a ver aquí un detalle de la historia de estas dos mujeres que vivieron afrentadas por la vida. Y yo lo puedo ver en pocas palabras como esta historia que estamos ahorita leyendo, lo puedo ver como un drama de la Biblia entre amor y romance y engaños y intrigas. Como que Televisa se quedó corta ante este drama de la Biblia. Como que a mí me parece así, no sé si a ti. Como que a mí me parece que Televisa se quedó corta ante este drama de la Escritura. Y bueno, pues, después de la suplantación de Jacob, ¿verdad?, le hizo a Esaú. ¿Sí recuerdan cuando Jacob hizo la misma trampa que a él le hicieron años atrás? ¿Sí recuerdan qué hizo? ¿Sí? Que cuando se iba a morir el padre, él quería la bendición y la mamá pues le dice, hijo, vete a casar para que yo le haga el guiso a tu padre y te dé a ti la bendición. Entonces recibe la bendición el menor y no el mayor y hace una trampa. Suplanta y se hace pasar como que él era el hermano y él recibe la bendición y no el hermano mayor. Entonces él hace una trampilla por ahí, que a veces uno dice, ay, pues como que, pues eso pasó por desapercibido. Pero años después, podemos ver aquí en la historia cómo a él, años después, le hacen lo mismo y más gacho, ¿no? Yo creo. Porque pues le dan a la que él no quería, por la que él quería, y tuvo que trabajar 7 años más por esperar a la amada. Entonces yo creo aquí y yo no creo aquí en el karma, porque eso no es bíblico, eso del karma no es bíblico, pero yo sí creo que cada cosa que uno hace tiene consecuencias y a la larga se te regresa. Por eso es que uno no puede escupir al cielo, porque en algún momento se te va a regresar. Y esto es lo que yo puedo ver aquí
en esta porción de la Escritura. Es lo que yo puedo percibir, esto es lo que yo puedo ver. Así que después de la suplantación que Jacob hizo de Esaú ante su padre, tuvo que salir huyendo porque su hermano quería matarlo. Y no es para menos, imagínense. Tuvo que dejar la comodidad de la vida en familia para ir a buscar refugio con sus parientes en Mesopotamia, o sea, los papás de Raquel, de donde provenían sus abuelos Abraham y Sara y su madre Rebeca. Jacob no solo iba a buscar refugio, siguiendo el consejo de su madre, también iba a buscar una esposa, con el fin de perseverar el plan de Dios revelado a Abraham de formar un gran pueblo con una gran descendencia. Jacob no debía de casarse con una cananea, por eso es que tenía que irse a Mesopotamia a buscar esposa. Esa era la instrucción de Dios. Y como patriarcas tenían que obedecer porque ellos sabían obedecer. No es como uno de que, ay no señor, a veces aquí decimos, ay no, a mí es que a mí me gusta este. Cuando el Señor dice, hija, es que ese no, yo te tengo algo mejor. Ay, pero es que a mí me gusta, ¿qué tal si yo lo convierto? Oye hija, pero pues ni cristiano es. A veces nos aferramos y nos sale a veces la cosa triste, ¿verdad? Qué bonito es esperar en Dios. Y yo aquí le hablo a los jóvenes, porque ya los que ya están casados, pues ya ni modo, ya se casaron. Aguántense con el hombre que les tocó. Ahora sí que ya ni modo. Pero las chicas que están en temporada de casaderas, oigan chicas, piénsenlo bien. Escuchen el consejo de los ancianos, de los padres. No por algo les llevamos más tiempo, hemos vivido más experiencias, somos más sabios porque hemos vivido más que ustedes. A veces es bien triste que los chicos no escuchan consejo, se casan con cualquier plebeguillo de la colonia y el más malandrín, y escogen hasta el más malandrín, caray. Y por más que los padres damos consejos, ay mamá, pero es que a mí me gusta ese, no, hija, pero mira este chico aquí, el de la iglesia, mira qué bonito canta y toca, pero ese no me gusta, ma. Y a veces así son, ¿verdad? A veces así somos como que somos terquitos y somos terquitas, pero desafortunadamente eso nos cuesta a la larga, eso trae consecuencias terribles. Así que Jacob obviamente obedece y él se va a Mesopotamia en busca de mujer. Su padre Isaac le había indicado incluso de dónde debía de elegir a la esposa y le dijo que de las hijas de Labán, su tío, el tramposo de Labán, porque el tío era tramposo, fue tramposo. Aquí empieza una historia de amor y comienza muy romántica porque la ve, le planta un beso y uy, no, todo romántico, ¿no? Aquí empieza bonito, pero después se convierte en una historia de celos y de intrigas, Así que apenas llegando cerca de las tierras de Harán, Jacob conoce a la chica que se robaría su corazón. Fue amor a primera vista. Él estaba totalmente enamoradísimo, ¿verdad? De esa mujer, yo creo que ese largo viaje que hizo para ir a la tierra de Canaán a Mesopotamia, ha de haber sido un trayecto muy largo, y luego en camellos o en burros, o no sé en qué se fue, porque no lo dice la Escritura, pero el trayecto ha de haber sido muy, muy largo el viaje. Yo creo que se le hizo corto cuando vio a su amor, cuando vio a su Raquel. Yo creo que se le hizo corto el trayecto por lo enamorado que lo prendió esta mujer, y tan solo de verla lo prende. Así que, pues de alguna u otra manera, se dice, la acabamos de leer en la Escritura, que había un pozo, ¿no? Que había un pozo donde había una piedra enorme, un pozo que era un manantial que estaba tapado con una piedra, la cual no era nada fácil de mover. Imagínate, yo no creo que ese pozo donde todo mundo sacaba agua para darle de abrevar a los animalitos, yo no creo que ese pozo pues tuviese una piedrita. Yo me imagino que era un piedronón gigante. Y yo me imagino que para poder remover esa piedra, pues yo creo que se tenían que juntar unos cuantos hombres, ¿no? Unos cuantos pastores. Yo no creo que uno o dos hubiera podido remover esa piedresota. Tenían que ser varios para poder mover esa piedra. Así que esperaban a que se juntaran varios pastores para que entre todos pudieran mover esa roca.
habían llegado solo unos 3 pastores, por lo que esperaban pues otros más, de acuerdo al relato que acabamos de leer, para poderles dar de beber a sus ovejitas. Jacob estaba conversando con ellos apaciblemente, preguntándoles si conocían a los familiares de Labán, cuando de repente pues vio a su amada, vio a su bella pastorcita, y bueno, qué casualidad, ¿verdad? Le dicen los pastores que estaban con ella, mírala, allá va tu prima, esa es tu prima, porque era la prima. Que en aquel entonces tú dirás, ¿cómo es posible que se casó con su prima? Bueno, en aquel entonces estaba permitido. En aquel entonces estaba permitido, hoy no. Pero en aquel entonces era un recurso legal que hacían los pueblos judíos. Hoy en día eso no se puede, ¿verdad? Pero en aquel entonces era un recurso legal. Se casó con la prima, la hija de Labán, hermano de su madre. Así que, pues al acercarse más y más a la bella pastorcita, Jacob se quedó boquiabierto por ella. Inclusive se quedó, yo creo que perplejo. Así que imagínense, yo creo que la belleza de esta Raquel pues ha de haber estado, pues yo no sé si como una Belinda o no sé, ¿no? Pero pues ha de haber estado linda la chica. Imagínate, se quedó así el otro con la boca abierta, pues yo me imagino que sí estaba guapetona la chica. Así que se quedó mudo, se quedó asombrado, y lo primero que se le ocurrió en ese momento fue hacerse el superhombre de la bella hermosa chica. ¿Y qué pasó? Que va y retira la piedra. Yo no sé cómo le hizo, yo no sé de dónde sacó super fuerzas, pero quería quedar bien, ¿no? Yo creo que quería conquistarla, quería quedar bien, pues remueve el pobre hombre la piedrota para que la otra se quedara. ¡Oh, cuánta fuerza! Yo me imagino, ¿no? O sea, imagínense la historia, yo me la imagino así, porque no narra así la historia, pero pues uno echa ahí un poquito de su cosecha, ¿no? Así que, pues podemos ver de alguna manera, pues, cómo remueve él solo la gran piedra. ¿Cómo lo logró? Pues yo no lo sé. Tal vez son de esos milagros creativos que luego a veces el Señor suele hacer. No lo sé. ¿Cómo pasó? Pues solamente Dios sabe, ¿no? Así que, de alguna u otra manera, lo único que nos dice la Escritura es que sí la movió y le dio de beber a las ovejas. Luego, sin más ni más, le plantó un besote, seguramente en la mejilla. No se emocionen, todavía no había esas, como hoy en día, esas escenas de hoy en día en la televisión, qué cosa. Yo creo que no, yo creo que el besote se lo plantó en la mejilla, ¿no? Porque pues imagínense, la primera cita, la primera vista, no creo que la otra lo hubiera hecho también así. Yo creo que la otra puso la mejilla, ¿no? Supongo que todavía se guardaban un poquito, no como hoy en día, oye, que son unos descarados, ¿verdad? Pero en aquel entonces no, en aquel entonces todavía pues, se guardaban un poquito las costumbres. Además, acuérdense que eran judíos. Así que, pues bueno, de alguna u otra manera le planta ese beso, lo vemos en Génesis 29 del 11 al 12. A ver, vámonos rápidamente a Génesis 29 del 11 al 12, porque aquí hay algo clave. 29 del 11 al 12. Dice, y Jacob besó a Raquel. Y podemos decir, ay, sí, la besó. Y alzó su voz y lloró. Imagínense cuánta emoción. ¿Cuánta fue su emoción? Que hasta lloró, hasta alzó su voz y lloró de la emoción de que la impactó. Quedó clavado, impactado con la belleza de esta chica. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que él era el hijo de Rebeca, y ella corrió a darle las buenas nuevas a su padre. Ay, fue corriendo a su casa a decirle, papá, fíjate que me encontré a un muchacho. Yo creo que le dijo también pues guapetón, no sé si le habrá dicho guapo, pero me encontré un muchacho que dice que es tu sobrino, ¿no? Y el padre pues le dice, pues tráelo a la casa, ¿no? Como todos los familiares, siempre somos así como que cordiales con nuestros otros familiares. Así que con el corazón casi saliéndose de emoción, Raquel llegó a su casa donde le contó a su padre que acababa de conocer al hijo de su hermana. Labán, emocionado, salió corriendo a encontrarse con su sobrino, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa.
le presentó a toda la prole, ¿no? A toda la familia le presentó. Mira, esa es tu tía, y a todos les presentó, a todos sus parientes. Le presentó a su esposa, a sus hijos, a su hija mayor, a Lea y por supuesto a Raquel, la cual debe haber sido apenas una pequeña adolescente. Fíjense qué curioso. Raquel era una adolescente cuando Lea ya era una mujercita un poquito más madura, pero el otro quedó enamorado del adolescente, de la chavita, no de la más mayorcita. Lea era una muchacha insegura, callada, de personalidad opaca y no muy agraciada físicamente. Yo no sé por qué dice la escritura no muy agraciada, yo no sé si tenía los ojos chuecos o no sé. Digo, no sé, porque yo digo, toda mujer es linda, con una arregladita quedamos, pero yo no sé por qué dice la escritura eso, porque para Dios, pues Dios siempre nos ve hermosas, pero aquí en lo particular no lo sé. O si tendrá, a lo mejor habrá tenido un lunar aquí como Hermelinda linda, no lo sé, pero la escritura dice que no era muy agraciada. Así que Raquel, por el contrario, era una chica de lindo semblante, de hermoso parecer y como ya hemos dicho antes, se robó el corazón de Jacob. Jacob se quedó esa noche y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, porque pues imagínense, no iba a perder a la Raquel, estaba bien prendido de ella. Ajá. Así que ya llevaba más o menos como casi un mes de huésped distinguido ahí en la casa del tío. Imagínense, se le había pasado el tiempo volando entre ayudar vigorosamente al tío en las labores agrícolas y ganaderas de la familia y pues por allá estar embelezándose con la hermosa Raquel. Yo creo que de repente se daban sus coqueteos entre las actividades cotidianas del lugar. Yo creo que de repente se daban sus coqueteos porque estos estaban bien prendidos. Así que, y cada día el Jacob, ¿qué creen? Se enamoraba más y más de la bella Raquel. Así que Labán estaba muy complacido por la ayuda de Jacob que le proporcionaba y le propuso darle un salario por su trabajo. Porque además, miren que yo creo que hasta le echaba ganitas el Jacob para ganarse al suegro y hacía más de lo que le correspondía. A veces así los caballeros, por ganarse a la bella damisela, ¿qué pasa? Hasta le echan ganitas, ¿no? Ahora sí que, jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? Jarrito viejo, ¿dónde te aventaré? ¿No? Pues pues andaba haciendo su labor porque quería casarse. La verdad, él quería casarse con Raquel y entonces, pues se puso como que muy trabajador con el suegro. Pero el suegro se aprovechó de esto. Y tristemente, ¿verdad? Qué feas son las personas. Yo creo que al principio pues era su sobrino y pues le simpatizaba el muchacho porque pues era trabajador, era su sobrino, pero ya después dice, no, pues voy a sacar jugo de aquí. Voy a aprovechar que está súper enamorado de mi Raquel para sacarle y exprimirle todo el jugo. Yo creo que así pensó el Labán, no sé, pero yo creo que así pensó. Así que, pues es aquí donde la petición de la mano fue la más hermosa de toda la historia de la Biblia, yo lo veo así. Vámonos a Génesis 29 del 18 al 19. Fíjense cómo pide la mano de la bella Raquel Jacob. Génesis 29 del 18 al 19, dice así. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré por 7 años por Raquel, tu hija menor. Siguiente. Y Labán le respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Sí, quédate conmigo. Fíjense, el otro bien tramposo. Dice, pues ya mejor que te la dé a ti, porque él sabía, yo creo que él miraba que estaba bien enamoradote de su hija. Por eso dice, pues con ¿no? Pues siquiera pues la voy a entregar con alguien de mi familia, ¿no? Para que no quede tan peor la hija. Pues ahí le da el sobrino. Así que, imagínate, qué oportunidad pensó Jacob. Él se había enamorado de Raquel y al no tener dote, porque en aquel entonces, déjenme decirles de una tradición judía, que había que entregarle dote a la familia para que pudieran entregarle a la muchacha. Pero acuérdense que él había huido de su casa y no había llevado nada. Entonces, por no tener dote, él aceptó el trato de trabajar por 7 años y así pagar esa dote. ¿Sí saben lo que es una dote? A ver, ¿quién me dice que es una dote? ¿Sí saben?
¿O eso nada más ya quedó? Porque hoy en día todavía hay en algunas culturas, como en Oaxaca, en algunos estados todavía lo hacen, ¿no? Dan un billullo o sí, dan algo por la mujer. Qué bonito, digo, qué bonito tradiciones, porque, o sea, digo, no valemos un pan y no valemos un caballo ni una vaca, pero digo, pues daban su dote, hacían su esfuercito. Hoy se roban a las chamacas y sin nada, los papás los dejan sin nada y se roban a las chamacas. Pero en aquel entonces había la dote, la famosa dote. Así que, bueno, pues como él se enamoró, pues obviamente, él se enamoró de la Raquel, no tenía dote para ofrecer, para pedirle en matrimonio, ofrece 7 años de trabajo, gratis, como dote por su amada Raquel. En lugar de pedirle a su tío un salario, le dice, voy a trabajar gratis. Pues imagínate, para el tío, pues fabuloso, gratis por 7 años tener un criado, un empleado, pues dijo, de aquí soy. Y de ahí yo creo que empezó a tramar el plan maquiavélico. Digo, maquiavélico, qué feo, y ahorita lo vamos a ver, pobre hombre, qué feo plan. Le plantaron la trampa que él años atrás había hecho con su hermano. Qué triste y qué feo. Pero entonces, aceptó la atractiva oferta porque estaba enamorado de Raquel. Él estaba enamoradísimo. O sea, ¿se han visto los emojis que tienen los ojitos de corazoncitos? Pues hagan de cuenta, este hombre estaba así, perdidamente enamoradísimo por la Raquel. Así que trabajó por ella. Dice en Génesis 29, 20, 21. Rápidamente, por favor. Vámonos rápidamente. Génesis 29, 20, 21. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron, fíjense, y le parecieron pocos porque la amaba. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué romántico. Siguiente. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo ya se ha cumplido para unirme con ella. Que él se la quemaban las habas, ¿verdad? Para que, pues, tener a su amada Raquel. Así que, de alguna manera, transcurridos los 7 años de trabajo, disciplinado, amor y esperanza de Jacob, para poder unirse a su vez, esperó 7 años. Y ahí andaban de manita sudada, no había naditita todavía. Así era la costumbre judía, naditita. Yo creo que nada más se agarraban de la manita 7 años, nada más, porque después la noche de bodas eso era otra cosa totalmente diferente. Así que, pues a Jacob le parecieron pocos días, pero hasta aquí, esta historia comienza a entrar en pasajes tenebrosos de intrigas y de engaños. Cuando está por terminar el plazo de los 7 años, Labán teme que al unirse Jacob con Raquel, se vaya lejos con ella, perdiendo así su amuleto de la buena suerte y la gran prosperidad que Jacob le había traído a su tierra. Imagínate, 7 años trabajando para él. Y dice que era bendecido por Dios, porque Dios le había dado la promesa a su padre y era muy bendecido. Así que el rebaño que cuidaba Jacob se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba porque la mano de Dios estaba con él. Y por eso para Labán dijo, no, me conviene estar con este. Lo había agarrado como su amuletito de la buena suerte. Él no sabía, no sé si tenía la conciencia de que Dios estaba con este muchacho, pero a Labán dijo, no, de aquí soy, dijo el Labán. Y ahí empieza a tramarse el engaño, tristemente. Cuando está por terminar ese plazo, pues bueno, ya empieza la trama del engaño y la astucia de Labán. Así que la noche de bodas, Labán, ¿cómo dijo? Se dice manipuló. ¿Cómo se puede decir? Como que intrigó. ¿Cómo puede decirse esa palabra? Intrigó en su corazón, maquinó en su mente, porque ya lo tenía maquinado. Yo creo que ya lo tenía maquinado. La noche de bodas entregaría a Lea, su hija la mayor, en lugar de Raquel, sabiendo que el amor de Jacob por Raquel era tanto que lo haría trabajar por otros 7 años. ¿Qué tal? Imagínense
la ambición de un padre al poner a las dos hijas en una situación así tan terrible. ¿Cuánta ambición pudo haber en este padre? Por el dinero, por las ovejas, por la mezquindad de su corazón, que no le importó a este padre afrentar a las hijas y ponerlas en una posición así, tan terrible, en una posición tan triste. Porque después de este acontecimiento de que descubren la noche de bodas que con la que se había acostado era Lea y no Raquel, yo me pongo a pensar, ay Señor, pues que no la, pues por eso les dije que no había habido nada, no la conocía. Yo me imagino que en esas carpas le pusieron un montonal de velos a la Lea, a las novias judías. Yo me imagino que les ponían un montonal de velos y pues que el otro también ya había estado un poquito jarra, pues era la boda. Y yo creo que no se dio cuenta que se mete con la hermana y no con la amada Raquel. No lo sé, no lo sé porque pues el tacto, el toque, el olor, muchas cosas te indican que quizás sea la persona que amas, ¿no? Pero aquí resulta ser de que la noche de bodas pues se da el choque, que no era la mujer que él esperaba, sino era la otra, la menos agraciada. Digo, no voy a decir la fea, la menos agraciada. Y tristemente, pues, aquí empieza todo el borlote, todo el borlote. Qué idea tan macabra, ¿cómo pudo ser Jacob que no se diera cuenta de este engaño? Yo no me lo explico, no habían tenido nada que ver, aclaro. Todavía nada más eran yo creo que de manita sudada y así como que del ejército, no sé. Si profundizamos un poco, veremos que es totalmente posible, porque la costumbre para las bodas era tener una fiesta de varios días. La novia se entregaba al novio hasta la última noche de la fiesta, así era la cultura. La entregaba a sus padres, la entregaba a sus padres al novio toda cubierta de velos y túnicas. En aquel entonces obviamente no había luz, como hoy en día, no había luz, está todo oscuro, imagínense, no había luz, por supuesto, ni alumbrado público como hoy en día, así que no se veía nada, quién era la persona que estaba debajo de tantos velos o de tantas telas, imagínense. La novia debía de permanecer en silencio, de manera que ni la voz se le podía reconocer. Además es posible que el novio hubiese habido ingerido muchísimo vino y no contaba quizás con todos sus sentidos al 100%, por eso que el pobre ni cuenta se dio de la trampa que lo metieron. Así que sin ver claro ni escuchar la voz, que quizás a lo mejor en algún momento podría reconocer Jacob a Lea, si hubiera escuchado la voz, pasaron la noche juntos. Por supuesto que ni las caricias, ni los besos, ni todo lo que pasó esa noche pudieron ser señal para que Jacob reconociera que no era Raquel, porque no la conocía en ese sentido todavía. Por eso nunca se dio cuenta quién era quién. Y ahí entre el calor y todo, pues menos. Y luego que la otra no hablaba nada, pues menos. Y yo creo que a lo mejor con la voz lo hubiera reconocido, ¿no? Porque obviamente al pasar casi 7 años trabajando con ellos, pues sabía quién era la voz de una y de la otra. Pero aquí no pasó. ¿Por qué? Calladita. ¿Qué cosa? Yo no sé cómo funcionaba eso, pero eran aquellos tiempos, hermanas. Yo no sé cómo funcionaba eso, que calladita, ¿no? Pero era la cultura de aquel entonces. Así que, pues bueno, de alguna manera, cuando salió el sol en la madrugada, Jacob hizo el hallazgo más sorprendente de su vida. Había pasado la noche con la hermana poco agraciada, no con su amada Raquel, ¿no? Después de ese fatídico cambio ante la furia de Jacob, porque sí que se enojó, claro que se enojó, por supuesto que se enojó contra el engaño y fue a arremeter contra el suegro. ¿Qué me has hecho? ¿No? Obviamente pues se enojó por el engaño, porque pues imagínense, ¿a quién no le da enojo ese tal engaño, no? Obviamente se enfureció el Jacob tremendamente, obviamente fue una furia tremenda. Y va con el suegro y entonces Labán le argumenta esto. Imagínense el Labán, tremendo era el suegro. Labán argumentó que entregó a Lea porque no era bueno, no era visto
entre la gente que la menor se casara antes que la mayor. Y eso solamente era un pretexto, porque no era cierto. Solamente era un pretexto, porque aquel quería billullo. Aquel lo que le interesaba era que no se le fuera su minita de oro, Jacob. Por eso es que se inventa esta trampa, y esto solamente era un pretexto, razón real de la ambición desmedida de Labán. Yo así lo puedo ver a este Labán, tremendo Labán. ¿Cuántos aquí son Labanes? Ninguno, ¿verdad? Qué feo ser como ese Labán. Y fue así como Labán le propuso a Jacob otros 7 años de trabajo por Raquel. Y Jacob, sin más opción, porque ya no le quedaba opción, sin más opción, aceptó tan ruin transacción porque amaba a Raquel, quien le fue entregada por adelantado 7 días después de la boda con Lea. Hasta eso, bueno, pues siquiera, ¿no? Se la adelantaron 7 días, pero trabajó 7 años. O sea, casi fueron 14 años por las dos. Así fue el plan. Aquí el que ganó fue Labán. El que perdió fue las 2 chicas, que siempre estuvieron afrentadas una con la otra, peleándose por la que una no tenía y la otra sí. Tristemente. Y sufrieron, sufría. Raquel sufría, Lea sufría. Lea era un sufrimiento de que el hombre, su esposo, no la amara. Ella sufría. Tanto sufría que le daba hijos y le daba hijos y le daba hijos y la paría y paría y paría. Y la otra, la bonita, no podía tener hijos. Fíjense cómo a veces no se puede tener todas las glorias, ¿no? No sé por qué se dará eso, hermanos. No lo sé, pero a veces no se puede tener todo en la vida. ¿Y esto a qué ocurrió? Raquel era muy bonita, era la amada, era la deseada, pero no podía procrear. Y en aquella cultura judía, que una mujer no procreara, pues era algo terrible, porque en aquel entonces, en aquella cultura, una mujer que creaba, pues era una mujer muy, muy bendecida por Dios, según sus creencias judías, que hijos y hijos y hijos y hijos. Y pues Leita era muy bendecida por Dios, porque cada rato procreaba. A cambio de Raquel. Así que, pues bueno, pues de alguna manera aceptan el plan y el pobre pues no le quedó de otra más que aceptar el plan, porque amaba a Raquel. Así que aquí se inicia una vida tormentosa de una familia llena de conflictos. Lea tuvo 4 hijos, mientras que Raquel no había podido tener ni siquiera uno solo. Génesis 29, el 31 nos dice así. Vámonos a Génesis rápidamente para darle fluidez. Dice, y vio Jehová que Raquel, Lea, fíjate, vio, porque Dios todo lo ve. El Señor, nunca pensemos que Dios no ve las cosas que nos hacen, o que nos dicen, o que acalladamente hacen. Nunca pensemos eso. Dios ve todo. Y Jehová vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Esto está fuerte. Pero Raquel era estéril. Dios había llevado a Jacob al lugar correcto para encontrar esposa. Sin embargo, en el desarrollo del plan de Dios interfirieron decisiones humanas, porque ese no era el plan de Dios. Dios no las quería poner en una posición hacia estas 2 hermanas, de ninguna manera. Ese no era el plan de Dios. Aquí metió la pata el suegro, ¿cómo podríamos decir? Ambicioso. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era enfrentar a estas 2 hermanas. Pero el suegro metió su mano cochina y hizo todo lo que se surge después de toda esta historia. Así que en esta historia, en el desarrollo del plan de Dios interfirieron decisiones humanas guiadas por la ambición, las cuales crearon una situación de una vida muy conflictiva para la familia que formaría Jacob. Y de aquí surgen las 12 tribus de Israel. Justamente de esta familia, con tanta controversia, dimes y diretes, desengaños, intrigas, llorar, llanto, lágrimas, amor y desamor, surgen las 12 tribus de Israel. A partir de esta historia tan hermosa, le diera carta de divorcio por algún motivo, a menos, pero eso ya surge mucho después. Entonces, pues estas mujeres vivían así, afrentadas, así. Qué feo vivir así, ¿no crees? En una casa
Imagínate, esa casa había sido, yo creo que pues una guerra, no lo sé. Yo no sé cómo, una semana yo creo que estaba en la cama de una y otra semana estaba en la cama de otra, no sé cómo funcionaba eso, no, o sea, no sé. Y luego le decía, pues ahora te metes con mi sierva. Pobre hombre, yo creo que lo dejaron hasta flaco, ¿no? De tanto, porque se metió con las siervas. Y yo no sé, o sea, en verdad es que de ahí, por eso les digo, surgen las tribus. Todo era, yo creo que todo ya era un propósito de Dios de surgir las tribus, pero no de la forma de afrentar a las mujeres, no de esa forma. Pero sí había un plan divino, el hecho de formarse de las 12 tribus de Israel. Así que, pues de alguna manera, 2 mujeres que sufrían, cada una por lo que no tenían. Y por si fuera poco, su manera de encarar esas condiciones de vida magnificó su afrenta. ¿Por qué? La afrenta que su padre les había cometido contra ella se concretó y agudizó a medida de que se fue desarrollando la vida de la familia de este trío singular. Porque así fue. O sea, así fue. Fue un trío singular ahí en esa casa. Era un caos. Era un caos. O sea, yo en lo particular con mi esposo, pues yo no lo compartiría ni con la muchacha que me ayuda al aseo, no por nada del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo? Ni con mi hermana menos, ¿no? Entonces yo no me imagino eso, ¿no? Eso debe haber sido un caos. No, yo me lo imagino, digo, no, este es mío nada más. O sea, yo no me imagino eso, pero eso fue un caos. Eso fue un caos tremendo. Así que, pues bueno, de alguna manera, mira, las afrentas nacen, crecen y se desarrollan y pueden ser mortales. Este es el ciclo inevitable de las cosas a las que todos los seres humanos estamos sometidos en nuestra vida vulnerable y en nuestra condición humana. Todos de una u otra forma sufrimos afrentas, todos en algún momento de nuestras vidas, de una forma o de otro, sufrimos afrentas. ¿Cuántos de niños te decían, ay no, tu hermana es la más bonita, tu hermana es la mejor, ay tu hermana sí estudia una carrera, tú no, ay tu hermana sí se porta bien, tú no, tú eres una bruta? ¿Cuántas veces no pasa eso? A veces los padres sin querer hacemos ese tipo de cosas. Digo sin querer, porque no creo que lo hagamos consciente de lo que hacemos, porque no sería correcto. A veces sin querer tenemos preferencias más unos por los otros, pero que no debería de ser, pero a veces así se manifiesta. Y eso es una afrenta, eso es una afrenta. Así que todos de una u otra forma, por eso digo, todos de una u otra forma sufrimos afrentas y agravios en la vida y vivimos este ciclo de cada día en nuestras vidas. Las afrentas nacen, las vemos crecer y desarrollarse, hasta a veces así devorarnos. A veces nos devora porque entra a veces esa situación cuando no es trabajada en el Señor y puesta en el Señor, a veces viene en la persona las depresiones. ¿Cuántas personas viven en depresión a causa de que problemas en su niñez que no pudieron resolver o que no fueron resueltas? Crecen como adultos y viven en depresión, o hasta los adolescentes. Muchas veces se les juzga a los adolescentes de que viven en situaciones depresivas, pero a veces hay que ver y hay que mirar el contexto de sus vidas. ¿Por qué están en una depresión? ¿Por qué están viviendo en ese ciclo depresivo? ¿Qué hay en su vida que los marcó para estar en esa situación? Por eso las afrentas son terribles cuando no son sanadas. Y el único que puede sanarles nuestras afrentas es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que tiene el poder para hacerlo. Yo sé que hay quienes dicen, pues yo voy con el psicólogo, está bien, pero ya una vez que el psicólogo te encontró el hilo del asunto, porque a veces somos una madeja, como si han visto esa madeja de hilo que a veces no tiene ni forma, ni principio, ni fin, ya que el psicólogo te ayuda a desenredar y a encontrar el inicio de la madeja, ahora llevémoslo con Cristo. Eso es lo que deberíamos de hacer, porque a veces sí es cierto, nuestra vida está llena como una madeja de tantas cosas que venimos arrastrando, afrentas, cargas, cosas que vivimos en nuestras infancias, abusos sexuales, abusos emocionales, de toda clase de abusos pasan los seres humanos. Por ahí alguien, un día, ¿quién me comentó? No sé si mi esposo, me comentó que muchos de los seres humanos no están sanos emocionalmente, muchos no están, a nadie puede decir yo estoy sano totalmente, porque viven cosas en sus vidas
Se viven cosas en las vidas, se viven cosas en las infancias. Y por eso hay que ir a Cristo. Así que, pues, de alguna manera, hay buenas noticias con los que conocemos a Jesús. Este es un ciclo en el que se puede romper en cualquier momento, porque Dios, Jesús, sí tiene el antídoto contra todas esas afrentas que quizás en algún momento tú y yo hemos recibido. Solo Dios puede afrentar, puede sanar. Solo Dios puede, Él es el único que tiene el antídoto. Solo Dios tiene el antídoto. Así que usemos esa historia para conocer que Dios tiene la posibilidad de restauración para cualquier mujer o hombre que se siente agraviado o agraviada por la vida. Solo Dios lo puede hacer. Escucha, amado hermano, amado oyente que estás en esta mañana, los que nos están viendo por las redes. Las afrentas de una mujer o de un hombre muchas veces nacen en la familia, muchas veces, de ahí comienzan, justamente en la familia. Génesis 29, 25 al 26, vámonos rápidamente, por favor, hermanita. 25 al 26 dice así, aquí les quiero corroborar cómo nace dentro de las familias. Venida la mañana, he aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? O sea, y Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, sino que de que se dé la menor antes que la mayor. ¿En dónde comenzó estas afrentas entre estas mujeres? ¿En dónde? En su casa, en casa. Muchas de las violaciones de niños y de niñas, ¿sabes en dónde comienzan? En la casa. Por eso debemos de cuidar a los niños, hermano. En casa comienzan las violaciones, los toqueteos. A veces tenemos que hablar con nuestros niños. Ya no me voy a meter en ese tema porque es bien triste y es feo, pero la mayor de las afrentas empiezan en casa. Y cuando un niño es tocado inapropiadamente, eso es una afrenta también. Ese niño o niña está siendo afrentado o afrentada. Por eso debemos de ser bien, en verdad, hermanos, hoy en día cuidar mucho a nuestros. Nada de que le voy a dejar 5 minutos a la vecina porque me voy al mercado. No, hermana. Si te vas al mercado, jala con tu niño. Así sean 5 minutos, jala con tu niño o con tu niña. No los dejes. Ni con tu comadrita, ni con tu compadrito, ni con el abuelito. Perdona aquí si hay abuelitos, pero hay que desconfiar hasta de la sombra. Hoy en día el mundo es perverso y la maldad ha aumentado en una cantidad terrible. Cuidemos a nuestros niños. Aquí en Semillitas de Jesús les hablamos qué partes no son permitidas que a un niño se les toque. Les tratamos de hablar a su lenguaje, obviamente, no les hablamos explícitamente, tampoco somos tan, pero sí tratamos de hablar con los niños. Pero nos ayudarían mucho cuando los padres también en casa lo hacen de la misma forma, ¿verdad? Así que eso es una afrenta, eso también es una afrenta. Así que, ¿quién afrentó a estas mujeres? Pues para comenzar, el padre Labán fue demasiado egoísta. Él mismo había fraguado un futuro con una vida familiar desastrosa para esas dos hermanas. No valoró el destino de sus hijas. La costumbre de que la hija mayor no se daba a la otra, de que no pudiese ser saltada, no era lo que le importaba a este hombre verdaderamente. Porque si así hubiera sido, entonces le importaba una costumbre social por encima del corazón de lo que estaban sintiendo sus hijas. Es responsabilidad de los padres velar por el bien de nuestros hijos, pero Labán no se preocupó en absoluto de que sus acciones perjudicarían a su propia descendencia. Él no le importaba, a él le importaba lo material. Una persona que solo piensa en sí misma es incapaz de dar bendición a la generación que viene tras de ella. Es incapaz. Eso es lo que pasó con Labán. A él no le importaban las consecuencias que sus decisiones tenían en la vida de sus hijas. Ser padres es tener el deber de velar por los que nosotros hemos traído al mundo. Los padres deberíamos cuestionar si las decisiones que tomamos perjudicarían o beneficiarían a nuestros hijos. Somos nosotros los responsables. Somos nosotros los que debemos de estar guiando a nuestros hijos. Tristemente,
Es en el hogar donde muchos seres humanos reciben los primeros golpes de la vida, como el desamor, el descuido, el abandono, el maltrato, el abuso, el favoritismo, la rigidez. A veces somos padres bien estrictos y somos rígidos. Eso es una forma de afrentar a un niño o a una persona. La falta de aprecio, la falta de comunicación también es una afrenta. Cuando tú no escuchas, o cuando no escuchas o a tus hijos o a tu pareja. No, oye, déjame hablar. O sea, eso es una forma de afrenta. El que no te dejen expresar lo que tú sientes. Esa es una afrenta. La falta de disciplina, la falta de respeto, esa es una afrenta. Cuando el padre no le pone un alto al hijo que está, o a la hija que está maltratando a la madre, esa es una afrenta. Cuando se hace el y el que, eso es una afrenta. Cuando no se les ponen límites a los hijos. Sabes que a tu padre o a tu madre la respetas, a tu madre no le hablas así. Eso es una afrenta. Justamente eso es una afrenta. Los malos ejemplos. Yo no sé a quién esté pisando talones, pero esto me lo dio el Espíritu Santo. Y todavía le dije, Señor, ¿tengo que compartir esto? Me dijo, sí. Dije, Señor, ¿en verdad? Sí. Yo no sé a quién le esté pisando aquí los talones, perdóneme si le estoy pisando talones, pero es la palabra la que nos está hablando. Los malos ejemplos también son afrentas que a veces damos. Así que el hogar fue planeado por Dios para ser un lugar en donde los hijos encontraran las condiciones óptimas para su desarrollo, para poder llegar a ser adultos sanos integralmente. Es en el hogar donde se puede desarrollar eso. Así que como Dios lo planeó, padres, gente madura, debemos de velar por nuestros pequeños, siempre y en todo momento, cuidándolos, en todo momento. Desgraciadamente el área de la familia es en donde el pecado de la raza humana ha causado más estragos, ya que en el hogar es el elemento de más grande impacto en el desarrollo de los individuos. O sea, es impactante cómo desde ahí, desde el hogar, pueden salir las afrentas más terribles en la vida de un ser humano. Desde el hogar, desde la casa. Nuestra sociedad está tan enferma porque carece de hogares sanos y no hay hogares, obviamente, no estoy diciendo que haya, porque no hay hogares perfectos, no estoy diciendo eso, pero carecen de hogares sanos en los donde hay comunicación entre los padres, donde los hijos pueden ver que hay una buena comunicación entre los padres, donde los hijos pueden ver que entre los padres se aman, se respetan. No se trata con mofas, ni se tratan con desprecios, ni con burlitas, porque a veces se hacen burlitas que no es correcto. Entre esposos debemos de tener respeto uno al otro. Así que, pues a todo esto que ya no sé cuánto tiempo tenga, hermanos. A ver, chéquenme el tiempo. 1:10. Ya voy a acabar, aquí le voy a parar. Déjenme decirles que el camino al desagravio, ¿saben qué es? El perdón. Yo no sé qué tipo de afrentas, amada hermana, o quién ha agraviado en algún momento en tu vida, en tu corazón, en qué momento, quién te ha agraviado, o qué tipo de afrentas tú has vivido. Yo lo único que sé que el único que puede sanar cualquier afrenta de nuestras vidas es el Señor Jesús. Solo Él puede poner el ungüento, solo Él puede sanar, poner su mano poderosa y poner el ungüento en nuestros corazones a través del perdón. Tenemos que aprender a ser personas que perdonen de corazón, y poner al Señor este tipo de situaciones porque no son sanas vivir una vida afrentada toda la vida. No es correcto vivir una vida afrentada toda la vida. Somos mujeres y somos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios que hemos sido diseñados para buenas obras, para relacionarnos con otras personas de manera sana e integral, para ser amados, para ser afirmados. Cada uno de nosotros debemos de ser así. Y si tú estás viviendo una vida así, decía mi esposo en alguna ocasión, tomemos decisiones. Tenemos que tomar decisiones
porque no podemos vivir toda la vida así. Dios no nos ha puesto a vivir así. Pues si no somos costal de box, aguante, 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 mujer. No, no. Si una persona no valora a quien tú eres, no te ama. Hay veces, es que me ama, pero no me pega, pastora. Pero hermana, a veces no, a veces miren, cuando te dan un trancazo, queda el moretón y son golpes. O un pellizco. Pero las palabras las palabras dañan el corazón y están aquí. Y esas duelen. Y esas son heridas que no están ahí. Y que solamente Dios las puede sanar. Porque un trancazo, te pones una pomada y se te quita el moretón. Pero las palabras, las afrentas que tiran al corazón están ahí. Son heridas que están siempre ahí. Y que solo Dios puede sanarlas. Pero no eres costal para estarle recibiendo cada rato, perdón, 70 veces, perdón, Señor, porque tú me dices que yo perdone. Pues no eres costal de box. Hay que tomar decisiones. Porque Dios no nos mandó a vivir así, afrentados por la vida. Yo te pido que pongámonos de pie y vamos a orar, por favor. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo no sé si esta palabra llegó a alguien. Yo cuando la estuve preparando, el Señor tocó mi corazón fuertemente. En verdad tenía otro mensaje, pero Dios me dijo que hablara de las afrentas. Y me dio justamente esta cita bíblica, este tiempo. Vamos a orar. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, en esta tarde, a través de las redes, si Dios tocó tu corazón. Yo lo único que te puedo decir es que solo Jesús puede sanar nuestras afrentas. Por más duras que hayan sido las que hayamos pasado, por más difíciles, por más dolorosas, solo Jesús puede sanar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor, porque solo tú puedes, Señor, sanar nuestras afrentas. Hoy aprendimos a través de Lea y de Raquel cómo estas mujeres fueron afrentadas terriblemente por lo que no tenía una de la otra, Señor. Y desafortunadamente por su propio padre, donde en el hogar de la familia debieron haber encontrado amor, comprensión, cariño. Padre, yo te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu precioso Espíritu Santo, Señor, traiga memoria a cada una de las circunstancias que quizás alguno de mis hermanos en esta mañana han sido agraviados o afrentados, Señor, y las traigan y las entreguen a ti, Señor. Solo tú eres el único que puedes poner ese bálsamo. Tu palabra dice en Hebreos: venir a mí al trono de la gracia, en el cual podemos encontrar oportuno socorro. El trono de la gracia está ahí, 24/7, y es ahí donde cada uno de nosotros podemos encontrar oportuno socorro en ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú sanes, Señor, cada afrenta que si alguna de mis hermanas o hermanos han pasado por afrentas, por situaciones, sana sus corazones, Señor. Llévanos al perdón, Señor, pero un perdón genuino, Padre, para seguir caminando en fe, Señor, para que no estorbe nada en nuestra vida espiritual, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque lo que hoy has hablado a nuestras vidas, Señor, ha desafiado nuestra manera de pensar y ha entendido, Señor, que solo tú eres el único que nos ves como realmente nos ves, seres humanos que necesitamos de ti, Señor. Tú nunca nos ves como personas que ya no pueden ser restauradas, Señor, sino eres un Dios que todo lo restaura, que todo lo sana, que todo lo transforma, porque tu palabra hace eso, tu palabra sana, tu palabra transforma, tu palabra edifica. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.